Entonces, los dos temas a los cuales vamos a continuar nosotros en nuestra clase serán esfuerzos térmicos y esfuerzos sobre secciones inclinadas. Luego pasaremos a estructuras estáticamente indeterminadas. Habrá una relación aquí con esfuerzos térmicos que podemos nosotros entablar. Y veremos seguramente algo de energía de formación. Y ya procederemos a el tema que es torsión. ¿Listo? Entonces, hoy solo vamos a ver esfuerzos térmicos, porque le vamos a dedicar esta primera hora de la sesión al tema, explicamos el tema, un ejercicio, y la segunda parte va a estar dedicada solamente para resolver las dudas que tengan ustedes de cara al parcial. ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos que cuando un material empieza a tener cambios de temperatura, lo normal es que los materiales ordinarios, debido al aumento de temperatura, empiezan a dilatarse. Y cuando esta temperatura empieza a descender, es decir, hay un cambio de temperatura, no en aumento, sino en deceso, pues se empiezan a contraer. Eso es el comportamiento general y normal de nuestros materiales metálicos. Eso es lo que generalmente vamos a ver en materiales ordinarios. Sin embargo, en la actualidad y con las nuevas tecnologías se ha podido realizar o fabricar materiales que no tienen este comportamiento como el que normalmente tienen los metales. Nosotros vamos a basarnos sobre todo en lo que es el acero y el aluminio, que son elementos que nosotros podríamos encontrar o podríamos utilizar en obras civiles, hablando de, por ejemplo, las fachadas o, por ejemplo, nuestras estructuras. Esos cambios de temperatura cuando son bruscos pueden generar esfuerzos adicionales a los que ya por carga se tienen. Entonces, en esas zonas donde tenemos varios cambios de temperatura, es importante tener en cuenta este factor. O por ejemplo, cuando vemos esas fachadas en las edificaciones, bien sea que son en acero, en aluminio o en materiales metálicos, ese tipo de fachadas, si no tenemos un control de la dilatación o la contracción que puede tener, puede llegar a derivar problemas, no solo durante su vida útil, durante su uso, en cuanto a generar esfuerzos adicionales a los de carga o las de condiciones de servicio que pueda llegar a tener, servicio y resistencia, sino que en el momento de instalarlo puede hacer que mis piezas no encajen. ¿Por qué razón? Porque la longitud de los elementos debe ser una longitud específica para poder encajar esas piezas que yo estoy hablando. Por ejemplo, si yo quiero encajar, pues, digamos esto, un palito, esta vaina, encajemos un palito, por ejemplo, una barrita en alguna fachada y la quiero encajar en otro elemento también rectangular. Lo que nosotros encajamos generalmente por medio de pernos, esos dos elementos, ¿cierto? Aquí va una con un pernito que nos permite unirlos. Si por los cambios de temperatura, esa unión, ese hueco que tienen cada uno de los elementos en los cuales va a ir incrustado nuestro perno, no coincide, pues vamos a tener unos desajustes debidos a los cambios térmicos, ¿sí? Entonces, eso puede ocurrir en elementos, en las fachadas que nosotros vemos ahora en las edificaciones. Entonces, debo tener incluido o saber cuánto es ese cambio de temperatura para que aquí el hueco o el vacío, la perforación que tenga los elementos, contemple esos aumentos y esos decesos y no tenga esos defectos adicionales y pueda generar un desplazamiento que me permita dilatarme y contraerme libremente. ¿Sí? Si no lo tengo en cuenta, pues al momento de instalarlo, si yo fabrico eso, por ejemplo, acá en Bogotá, me voy a la costa a instalar ese tipo de elementos, pues seguramente allá por el gradiente térmico, al tener mayor temperatura, se dilatará y esas piezas no encajarán. Entonces, esos son aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar este tipo de fachadas y que nosotros lo vemos en obras civiles. Debido a eso, es que nosotros vamos a darle
digamos, un- o le vamos a ver el problema a los esfuerzos térmicos en estructuras que sean estáticamente indeterminadas. ¿Qué es una estructura estáticamente indeterminada? Les pregunto a ustedes. ¿Qué es eso de estructuras estáticamente indeterminadas? ¿Y qué son que estructuras median- estáticamente determinadas? es que mediante las fórmulas que nos permite la estática, que son máximo tres, no son la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Hay más incógnitas que ecuaciones en las estáticamente indeterminadas. Exacto. Entonces, una estructura estáticamente indeterminada, yo necesito el apoyo de otra fórmula adicional que nosotros vamos a ver seguramente las siguientes semanas de nuestro curso para poder resolver ese sistema de ecuaciones. No me basta solamente con la sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos para establecer relaciones o las ecuaciones suficientes para resolver mi problema. Más bien necesitaré de una relación entre fuerzas y desplazamientos para poder resolver ese tipo de sistemas y poder llegar a una solución. Cuando yo hablo de una estructura que es estáticamente determinada, pues yo veía en mi cursito que yo no salía de este tipo de apoyos. O era una viguita que estaba empotrada, ¿cierto? Una viguita que estaba empotrada, que eran unas vigas muy sencillas, y la cual teníamos una carga o teníamos una carga puntual, por ejemplo, pongámosle una puntual solamente, una carga puntual en alguno de sus extremos. Eso era lo que nosotros veíamos en nuestro curso de estática. O teníamos una viguita simplemente apoyada, como la que estoy dibujando acá, ¿cierto? Este tipo de estructuras, pongámosle aquí una carga cualquiera. Este tipo de estructuras, las estructuras estáticamente determinadas, pues no van a generar ningún problema cuando se hable de esfuerzos térmicos. ¿Por qué razón? Porque si el comportamiento de mi material, no solamente los metales, sino en general de los materiales, cuando se aumenta la temperatura, se dilatan y cuando se disminuye ese gradiente térmico se contraen, ¿qué va a pasar en mis estructuras estáticamente determinadas? Porque digo que no va a tener importancia allí. ¿Por qué creen ustedes que no va a tener mayor importancia cuando se hable de este tipo de estructuras? ¿Qué se les ocurre? Porque suelen ser de voladizo o alguno de los dos apoyos es de patín, Y si eso sucede, ¿qué pasa? que al contraerse o dilatarse de forma axial no tendría restricciones en alguno de los Exacto. apoyos. Esa es la razón. Si esta viguita que estoy viendo acá, voy a colocarla aquí con un verde. Si esta viguita que estoy viendo acá tiene este comportamiento, fíjense, tiene el punto A es, hagamos las veces del empotramiento, y esto se dilata, aumenta su volumen y se contrae, disminuye su volumen por efectos térmicos, cambios o disminuciones en sus temperaturas, pues yo no tengo problema. ¿Por qué? Porque se puede dilatar y contraer libremente, al igual que mi viguita que estamos viendo aquí en esta parte. Si se dilata, este apoyo, aquí pongámosle en B, ¿sí? Este apoyo en B, permite el movimiento, bien sea de izquierda a derecha o derecha a izquierda, permite el movimiento en la horizontal. Es decir, si se dilata, se puede mover, y si se contrae, se puede mover. ¿Sí lo vemos? Entonces, por eso decimos que para estructuras estáticamente indeterminadas es que son tenidos en cuenta estos efectos. ¿Por qué? Porque ya una estructura estáticamente indeterminada va a ser algo como esto. Aquí permitirme borrar esto. Y ya mi estructura estáticamente determinada no va a tener aquí un apoyo tipo patín, sino seguramente lo que va a tener es un apoyo
fijo. Y aquí ya seguramente no va a tener un voladizo, sino va a tener, pongámosle aquí otro apoyo fijo. En este caso, para una misma condición de cargas, una carga cualquiera, una carga P, ¿qué va a pasar si se dilata? Si se dilata esto, pues ya no vamos a tener el mismo comportamiento porque aquí tenemos restricción con respecto a y restricción con respecto a X, ¿cierto? Al igual que en este punto, tendremos restricción con respecto a Y, con respecto a X. Y aquí sí que tenemos en X, en Y, incluso tenemos entonces nosotros acá una restricción por momento. ¿Sí? No permite estas vigas, que son vigas estáticamente indeterminadas, no se permite el movimiento, en este caso, en mi punto A, ni de traslación ni de rotación, y en mi punto B, no se permite el movimiento de traslación. Lo mismo ocurre con nuestra viguita que estamos viendo en la parte inferior, ¿cierto? En mi punto, aquí pongámosle 1, y en mi punto 2, en ninguno de esos dos puntos se permiten los movimientos de traslación. Y allí es donde empieza a cobrar importancia, o empieza a generar esfuerzos adicionales a los de servicio, a los de resistencia, que podamos llegar a tener nosotros durante la vida útil de un elemento estructural, y allí es donde podemos nosotros tener o llegar a presentar problemas. ¿Sí? Porque ya mi estructura no se mueve libremente y esos cambios, aumentos y excesos de temperatura va a generar esfuerzos adicionales. ¿Listo? A los que normalmente se contemplan. Si mi estructura es estáticamente determinada, pues esa tiene la posibilidad de dilatarse y contraerse libremente, por lo tanto ahí no vamos a tener gran repercusión ni mayor importancia. ¿Sí es claro esto? ¿Aquí tenemos alguna duda? No, señor. Listo. Entonces, como les decía, todos los materiales generalmente se dilatan y contraen ante aumentos, cambios de temperatura. Uno de los materiales que son excepcionales y que no cumplen esta regla es el agua, ¿cierto? A nosotros cuando nos explicaban por allá en hidráulica, nos daban una tablita donde podíamos obtener las densidades del agua a diferentes temperaturas. ¿A qué temperatura encontrábamos la densidad máxima del agua? Con estado sólido. ¿Perdón? Hirviendo, ¿no? No. ¿Se acuerdan que cuando veíamos hidráulica nos daban una tablita y nos decían, calcule no sé qué, y la temperatura ambiente es 21 grados centígrados, 18, 17, bueno, y qué función de la diferente temperatura ambiente, pues teníamos unas densidades, ¿cierto? ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Sí, señor. Sí, señor. Cuando vieron eso, ¿en dónde se presentaba la densidad máxima del agua? ¿A qué temperatura? Profe, yo no he visto eso, pero encontré un documento que dice que los 4 o 5 grados Celsius. Eso, ahí, entre 4 a 5 grados, pero realmente a los 4 grados eh, es que nosotros tenemos el máximo, la máxima temperatura en el agua. Y es un material excepcional. ¿Por qué? Porque el agua se dilata cuando aumenta la temperatura, pero también se contrae cuando ésta disminuye. ¿Sí? Digamos que el punto máximo es los 4 grados. ¿Sí? A partir de eso, se aumenta, se dilata la temperatura y se disminuye, también sigue aumentando. Se dilata este material, por eso lo llamamos un material excepcional.
Ese es como el único material que podemos sacar de ese gran grupo. También pues los materiales metálicos de los cuales les he hablado, que son creados ahora, que no tienen ese mismo comportamiento de los materiales ordinarios, pero en general todo se comporta de la misma manera, o por lo menos los materiales que nosotros tenemos o que más utilizamos en la ingeniería civil, que es nuestro acero y nuestro concreto, se comportan bajo el patrón que ante un aumento de temperatura, el volumen aumenta y ante una disminución de temperatura se contrae. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos aumentos de temperatura, cuando tenemos cambios en su volumen, vamos a tener deformaciones y esas deformaciones están asociadas a esfuerzos. Nosotros podemos relacionar esa deformación presente en los elementos estructurales producto del cambio del delta de temperatura a un esfuerzo normal. Vamos a asociar esa deformación a un esfuerzo normal, ¿sí? No es que el esfuerzo o los cambios de temperatura generen una carga axial aplicada en el centroide de nuestra sección longitudinal y que esta sección puede llegar a ser prismática. Acá no. Aquí lo que hacemos es asociar una deformación a un esfuerzo unitario, a un esfuerzo normal. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que nuestra deformación térmica va a ser igual. Por eso la llamamos aquí epsilon t. ¿Sí? Epsilon t va a ser lo que vamos a definir como nuestra deformación térmica. Podemos llamarlo deformación unitaria, porque va a estar asociada a un esfuerzo normal. ¿Listo? Vamos a decir que ese alfa que estamos viendo en nuestra formulita va a ser igual entonces al coeficiente de dilatación térmica y el delta T que estamos viendo nosotros allí va a hacer referencia entonces a nuestro cambio de temperatura. ¿Listo? Y esa va a ser entonces la deformación unitaria que se va a presentar, la deformación unitaria térmica debido a mi cambio, aumento o deceso en la temperatura. Y todo va a depender de una constante que es propia para cada uno de los materiales, que es el coeficiente de dilatación térmica. Entonces, como lo dice allí, ese coeficiente de dilatación térmica, o como lo acabamos de decir, es una constante propia de cada material. En caso del concreto y del acero, ese coeficiente de dilatación térmica es muy, muy similar. Por eso, el concreto y el acero actúan, digamos, en conjunto de buena manera y no tenemos problemas, porque ellos, al tener un coeficiente de dilatación térmica similar, si este valor es similar, ¿cierto? No interesa mi cambio de temperatura. ¿Por qué? Porque la deformación unitaria térmica va a ser similar también, porque depende de la constante de coeficiente de dilatación. Y si estamos en un mismo ambiente, pues el delta de temperatura también es igual. Por lo tanto, el concreto y el acero, cuando trabajan en el concreto reforzado, nosotros no vamos a sufrir problemas por el aumento o el descenso en nuestras temperaturas, porque ellos tienen un comportamiento similar. No es el mismo coeficiente de dilatación térmica, pero sí es muy cercano, es muy, muy parecido. Y eso permite que ambos, ante un aumento de temperatura, se dilaten y ante una contracción se contraigan, pero con unos mismos cambios o cambios muy similares, lo que no me genera esfuerzos adicionales y problemas en mi estructura. ¿Listo? Esa es una de las razones que nosotros le damos
a ese perfecto matrimonio que se genera entonces entre nuestro acero corrugado y el concreto. El concreto, el concreto reforzado que utilizamos nosotros en muchas obras, en la mayoría de obras civiles. ¿Listo? Aunque no es la única razón del por qué lo utilizamos, pero es una de las razones de las cuales podemos nosotros decir que tienen un buen comportamiento y por eso en conjunto actúan de buena manera. Entonces, aquí colocamos que los cambios de temperatura producen tanto dilatación como contracción en los elementos de la estructura, ocasionando que se presenten en los elementos tanto deformaciones como esfuerzos. Entonces, esa deformación que estamos viendo acá, nosotros la vamos a asociar a un esfuerzo normal, pero no es que sea una fuerza. Ese cambio de temperatura se ve en el ambiente, en cómo se presenta ese patrón de aumento de deceso en el gradiente térmico en mi cambio de temperatura. ¿Sí? Pero no es que sea una carga axial, no. Que nosotros relacionamos qué tanto se dilata o contrae el material por la siguiente razón, porque nosotros decimos que mi esfuerzo normal es igual a un módulo de elasticidad por mi deformación unitaria. Entonces, depende de mi módulo de elasticidad y de la fuerza que se esté generando el material, cómo se deforma. Entonces, debido a esta ley de Hooke, nosotros podemos relacionar esta deformación unitaria y poder establecer un valor de esfuerzo, pero no es producto de una carga externa, sino del ambiente en el cual se está desarrollando los cambios o los aumentos o decesos en nuestra temperatura. ¿Eso es claro? O sea, no es que tengamos una carga axial con la cual podamos decir esta es la que representa este cambio térmico, sino que más bien a la deformación que se presenta lo asociamos a un esfuerzo normal. Por eso se habla de esfuerzos térmicos. ¿Sí es claro? ¿Hasta aquí vamos todos? Sí, señor. Bueno. Entonces, si yo tengo deformaciones, pues mi esfuerzo va a cumplir entonces con esa ley de Hooke que ya no sabemos de memoria, que es la que acabamos de colocar aquí en nuestra diapositiva. Y si yo quiero darle una fórmula a mi esfuerzo térmico, voy a decir que mi esfuerzo va a ser igual entonces a mi módulo de elasticidad, ¿cierto? Por mi deformación. Pero mi deformación unitaria, ¿a qué es igual? A mi coeficiente de dilatación térmica por mi cambio de temperatura. ¿Listo? ¿Y esto de dónde sale? De la ley de Hooke. ¿Cierto? De la ley de Hooke que me dice que hay una relación lineal entre mi esfuerzo y la deformación unitaria, como veíamos en esos gráficos esfuerzo-deformación. Esto que estamos colocando acá es lo que asociamos nosotros a nuestra deformación unitaria térmica. ¿Listo? Deformación unitaria térmica. Eso es a lo que nosotros asociamos. Simplemente estamos reemplazando en nuestra ley de Hooke que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación, el valor de coeficiente de dilatación por temperatura, que es la deformación unitaria que vimos a continuación. Entonces aquí se dice que los cambios bruscos pueden presentar o pueden ser de gran importancia cuando los proyectos se presenten esta particularidad. ¿Cuál particularidad? Que mi estructura sea estáticamente indeterminada. De hecho, puede significar esfuerzos que superen los admisibles en algunos casos. Entonces ya vimos que tenemos esfuerzos admisibles que obviamente pues, van a depender del factor de seguridad que nosotros tengamos en nuestros cálculos o implícito, dependiendo de diferentes factores, y que los códigos de diseño utilizan. Pero ese esfuerzo admisible va a ser el valor en el cual nosotros esperamos que no se llegue a sobrepasar la condición de carga o de servicio durante la vida útil de un material. Y dependerá de qué tan bruscos sean esos cambios si esos esfuerzos admisibles se lleguen a superar. Por eso en zonas en las cuales nosotros podemos llegar a tener, por ejemplo, estaciones, va a ser importante
estos esfuerzos térmicos. ¿Listo? Porque allí puede llegar a verse cambios bruscos en nuestra temperatura y podemos llegar a tener problemas de este tipo. Estas deformaciones suelen ser reversibles. Esto es supremamente importante. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy, por ejemplo, no sé, digamos en Melgar, y hay una estructura metálica, seguramente a mediodía va a tener el punto más álgido de temperatura, nuestra zona. A mediodía seguramente es donde vamos a ver o experimentar la mayor dilatación que pueda tener mi estructura, cualquiera que sea, o mi material más bien. Pero en horas de la noche ya ese aumento, esa dilatación va a bajar, porque ya mi temperatura baja. Entonces, por eso llamamos a que estas deformaciones suelen ser reversibles. Sin embargo, esos cambios constantes, que se aumenta, que se dilata, que se contrae, se dilata, se contrae, si no son, digamos, previstos, pueden generar problemas y se va a generar, y se sigue generando el problema diario. Entonces ahí es donde tenemos que evaluar cuál es esa deformación que queremos, cuál es esa formación que nos podemos permitir para que no se problemen problemas de este tipo. ¿Listo? Entonces hablamos que cuando se trate de un material homogéneo e isotrópico y el aumento de temperatura en todo el bloque es deformación por temperatura, entonces este será de la siguiente manera. Entonces mi deformación, ¿cierto? Va a ser igual a epsilon por L. Nosotros ya hemos visto en clases anteriores que la deformación unitaria iba a ser igual a la deformación presente sobre la longitud. Pero en este caso le estamos colocando aquí el subíndice T. ¿Por qué? Porque esta deformación unitaria es por efecto térmico y no debe confundirse por mi esfuerzo normal, ¿cierto? No debe confundirse por mi esfuerzo normal. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la deformación que tengo producto de un esfuerzo normal? Aquella deformación que es generada por una carga axial, ¿cierto? Y que se aplica en el centroide de una sección transversal. Esa es la que yo tengo como esfuerzo normal y que es distinta a esta que se está presentando acá. ¿Listo? Por eso siempre tenemos que hacer referencia en los parciales, en los trabajos que nosotros lleguemos a presentar de estos cambios de temperatura, de estas deformaciones sanitarias y deformaciones, ya sea de elongación o de acortamiento, tenemos que colocarle subíndice T para hacer referencia a que es la que se genera por esa temperatura. De igual forma, las unidades siguen siendo lo mismo porque mis esfuerzos no van a cambiar. Es importante que tengamos en cuenta que este coeficiente de dilatación de temperatura es el recíproco de las unidades de temperatura que podamos llegar a tener. Y cuando multiplicamos entonces el coeficiente de dilatación térmica por la temperatura, si estamos hablando del sistema internacional, entonces vamos a continuar o vamos a darle coherencia a lo que habíamos hablado nosotros en sesiones anteriores, que mi información unitaria es adimensional, porque se multiplicaría el delta T, que es en grados centígrados, por un coeficiente de dilatación térmica, que es el recíproco de esta. Se cancelan y mi deformación unitaria sigue siendo adimensional. ¿Listo? Por esa razón, si esto es adimensional, esto tiene unidades de longitud, yo voy a encontrar entonces mi deformación. ¿Y mi deformación va a estar asociada a qué? Mi deformación unitaria está asociada al delta o al coeficiente de dilatación térmica por mi cambio de temperatura por la longitud. Y eso es lo que me va a derivar a mí entonces en la deformación presente en mi material, producto de esos cambios bruscos de temperatura. Aquí tenemos entonces el ejemplo del cual podemos nosotros decir que una estructura estáticamente determinada pues no va a tener problemas. Por la razón que
oscila libremente cuando está empotrada en un solo punto, producto de los cambios de temperatura, y vuelve a recuperar su posición original cuando la temperatura vuelve a la temperatura ambiente, ¿cierto? Entonces aquí no vamos a tener esfuerzos adicionales y esto no me interesa. Sin embargo, si yo veo una estructura de este tipo, como una armadura, si yo no le dejo un punto en el cual esta armadura pueda llegar a generar movimiento libre en el apoyo de, por ejemplo, que sería o bien fuera de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, si no tengo este punto y más bien yo llego y restringo a mi estructura de la siguiente manera, le pongo un apoyo fijo acá, donde no se permite el movimiento en ninguno de los sentidos, ni en la horizontal ni en la vertical. ¿Qué va a pasar cuando esto se empiece a dilatar? Pues aquí voy a tener esfuerzos adicionales en mis elementos estructurales, ¿cierto? A eso es a lo que hacemos referencia con que la importancia que se le da a estos esfuerzos térmicos es en estructuras estáticamente determinadas, ¿sí? Entonces, si no hay libertad de movimiento, ¿qué se va a generar en estas barras? Ah, chicos, si no hay esa libertad de movimiento, ¿qué se genera en esas barras? Fricción. Esfuerzos de compresión y tensión. Esfuerzos de compresión y tensión. ¿Adicionales a qué? Vean, si nos damos cuenta aquí no tenemos cargas externas. Y si a esto le sumamos entonces cargas externas que están aplicadas en todos los sentidos, o en los sentidos, en los ejes principales, X y Y, pues tenemos esfuerzos debidos a las cargas externas y esfuerzos debidos a los cambios de temperatura generados en el ambiente. ¿Listo? Si es claro, entonces, ¿por qué debemos tener consideración de estos esfuerzos en estructuras estáticamente indeterminadas y en estructuras estáticamente determinadas? ¿No nos va a interesar? ¿No vamos a tener problema? ¿O hay alguna duda allí? No, señor. Bueno. Listo. ¿Dudas? No, señor, creo que con el ejemplo ya lo cuadramos. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo para terminar entonces la explicación por hoy del tema y abriremos paso entonces para solucionar las dudas que tengan de los ejercicios de cara a nuestro segundo parcial de este primer corte. Entonces, vamos a hacer rápidamente esto. Aquí nos dicen que tenemos una barra rígida con peso de 750 libras que cuelga de 3 alambres igualmente espaciados, 2 de acero y 1 de aluminio. Nos piden consultar la figura. El diámetro de los alambres es de 1/8 de pulgada. Antes de aplicar la carga de los 3 alambres, tenían la misma longitud. ¿Listo? Es decir, en estado de reposo, sin aplicar esta carga, estos alambres miden lo mismo. Lo que se quiere con el problema, o lo que nos están preguntando es, ¿qué aumento de temperatura delta T en los 3 alambres dará como resultado que toda la carga la soporten los alambres de acero? ¿Sí? Es decir, estos alambres que tenemos en los extremos son de steel, de nuestro acero, y este es el que tenemos de aluminio. No, lo que se busca es que el aluminio no tenga incidencia en la carga de 750 libras. ¿Y eso en qué cambio de temperatura se presenta? Nos da el módulo de elasticidad del acero, el coeficiente de dilatación térmica del acero, del aluminio, y ya. ¿Cómo nos podemos plantear eso, muchachos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se nos ocurre, muchachos? Aplicando la fórmula de deformación. Tenemos que aplicar la fórmula de formación. Pero digamos que esto es
una combinación de deformaciones, ¿cierto? No solo vamos a tener deformación por temperatura, sino que estamos viendo también acá que hay una carga externa. Entonces, vamos a tener deformación por temperatura, ¿cierto? Y deformación por carga, Unitario. ¿cierto? Por la carga externa, que es este peso W de 750 libras. Entonces, debemos relacionar esas dos. ¿Cómo será nuestra deformación en los alambres? ¿Cómo la podremos identificar? ¿O qué calcularíamos primero? ¿Cómo empezarían ustedes con el problema? Hallando la deformación unitaria térmica de cada cable. Hallando la deformación unitaria. Entonces, ¿qué dicen los demás? Vamos a copiar acá solución. Coloquemos inicialmente los datos que nos está dando el problema. Nos está diciendo que el peso W es igual a 750 libras, ¿cierto? ¿Qué más datos nos está dando? Nos está dando el diámetro de los alambres. El diámetro de los 3 alambres es el mismo, solo nos dan un valor. El diámetro de los alambres es igual a 1/8 de pulgada, ¿cierto? ¿Qué más datos nos da el problema? Carga, diámetro, nos dan el módulo de elasticidad del acero, ¿cierto? Que es igual a 30 por 10 a la 6. Aquí, sí, 30 por 10 a la 6. 30 por 10 a la 6. Nos dicen que P6. Nos da los coeficientes de dilatación térmica para el aluminio y para el acero. Entonces nos dan el alfa del acero, que es igual a 6.5 por 10 a la menos 6. ¿Cierto? Y eso es 1 sobre grado Fahrenheit. Porque estamos hablando de sistema inglés. Adicional a eso nos dan el coeficiente de dilatación térmica de nuestro aluminio, que va a ser entonces igual a 12 por 10 a la menos 6, ¿cierto? 1 sobre grado Fahrenheit. Creo que esos son todos los datos que nos está dando nuestro problema. Y ahora vamos a proceder entonces con los cálculos respectivos del mismo. Entonces ustedes me decían, ¿qué calculamos de primero? Ahora interpretemos esto. ¿Qué es lo que quiere que se vea representado? Entonces esto va a tener dilataciones, ¿cierto? Representémoslas con flechas. Dilataciones debidas a nuestra temperatura. Y una dilatación que se va a generar entonces por efectos térmicos. Una por efectos térmicos y una por carga.
¿Listo? Entonces vamos a colocar acá que la verde, la deformación que se presenta en verde sea por efectos térmicos. Y el desplazamiento que voy a ver yo, entonces, en color rojo, sea por efectos de la carga externa. ¿Cierto? Pero, ¿qué nos dice el problema? Que aumento de temperatura en los 3 alambres dará como resultado que toda la carga la soporten los alambres de acero. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la carga la soporten los alambres de acero quiere decir ¿qué? ¿Qué interpretan ustedes con eso? La del aluminio no se contempla la carga, ¿no? Esa es solo Solo por por efecto de qué? de temperatura. De temperatura. Es decir, este desplazamiento que yo coloqué aquí con una flechita roja no va a existir en el aluminio, ¿cierto? En el aluminio no existe efecto por carga externa, sino únicamente dilatación por temperatura, ¿cierto? Porque nos están pidiendo aumento. Entonces, los materiales ordinarios, como nuestro acero y nuestro aluminio, ante el aumento de temperatura se dilatan. Pero no queremos que la carga la soporte ese acero, el aluminio, perdón, sino solo el acero. Entonces aquí tendremos deformación por temperatura en el acero, ¿cierto? Deformación por temperatura en mi acero y una deformación, perdón, aquí copié mal, deformación por carga en el acero y deformación por carga en mi aluminio, ¿cierto? Y arriba tendremos la deformación por temperatura únicamente en mi acero. Eso es lo que me dice el problema. ¿No es al Ahora, contrario? sí, 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 la temperatura sí se presenta en los tres y la carga solo en el acero. Temperatura por carga, por carga. Listo. Entonces, esto es lo que vamos a tener nosotros. ¿Cómo representamos esto aquí entonces nuestro problema? Entonces, la deformación, nuestra deformación por temperatura, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la deformación por temperatura? Por ET por L. O Entonces va a ser nuestro coeficiente de dilatación térmica que va a multiplicar al gradiente térmico o al cambio de temperatura a Por la nuestro longitud. delta T Por la longitud. por nuestra longitud, ¿cierto? Sí. Esa es la deformación por temperatura. Y la deformación por carga, esa ya no la sabemos de memoria. ¿A qué es igual? Nuestra deformación, vamos a colocarle aquí C para diferencial de temperatura, va a ser igual, entonces, ¿a qué? ¿A qué es nuestra deformación por carga? A epsilon por... A epsilon por nuestra longitud, ¿cierto? Señor. Tenemos entonces deformación por temperatura y deformación por carga. Queremos
que ante un aumento de temperatura igual en los tres materiales, ¿cierto? La deformación que se va a generar por carga en el acero sea de igual forma a la deformación que se va a producir por temperatura, tanto en el acero como en el aluminio, para que tenga el mismo valor y que únicamente la carga axial o la carga de 750 libras la pueda asumir entonces nuestro acero. Quiere decir que la deformación o la igualdad que nosotros vamos a presentar es que la deformación, ¿cierto? Por temperatura en el aluminio sea igual a ¿qué? A mi deformación por temperatura en el acero más la deformación por carga en el acero, ¿cierto? Esta es la igualdad que nosotros vamos a plantear. Siendo la deformación por temperatura en mi acero, el siguiente valor. Coeficiente de dilatación térmica del aluminio, AL, lo copiamos acá, por el cambio de temperatura que se debe presentar en el ambiente, es decir, es igual para todos los materiales involucrados en este problema, por la longitud, y la longitud es la misma, ¿cierto? Aquí nos dicen que antes de aplicar la carga, los tres alambres tenían la misma longitud. Es decir, al otro lado tendremos esa misma deformación por temperatura en mi acero, ¿sí? Pero con el gradiente térmico correspondiente al acero, que lo colocamos alfa C, por el cambio de temperatura por la longitud. Más mi deformación por carga en el acero. Mi deformación por carga en el acero va a ser igual a epsilon por L. ¿Sí? Esto es lo que tenemos nosotros acá. De esta ecuación que hemos deducido nosotros a partir de lo que nos está preguntando el problema, ¿qué conocemos y qué desconocemos? Delta de T y la longitud. Delta de T lo desconocemos, la longitud también. Sí, la longitud también la desconocemos, ¿no? La longitud, letra de T. Bueno, este epsilon lo conocemos. No, Ese está arriba, ¿no? ¿En dónde? No, ese no lo conocemos. Ese no es, no lo conocemos tampoco, no. Listo. Pero lo podemos calcular. ¿Qué creen ustedes? Profe, para hallar con esos diámetros que tiene el alambre, no sé calcular, no hay que calcular las áreas de cada una de esas cuerdas. Por eso, mi pregunta va a esto y ahí tendríamos que calcular el área. El epsilon lo podremos calcular, la deformación unitaria en el acero. Sí, claro. Ese sí, dado en tabla, ¿no? esfuerzo. Claro, ¿cierto? Tenemos el módulo de elasticidad en el acero, Sí, el esfuerzo. tenemos el área y tenemos la carga. ¿Qué podemos aplicar? Hook. La ley de Hooke, Ley de Hooke. la deformación unitaria en el acero. Aquí va a ser igual. Entonces nuestro epsilon va a ser igual
Nosotros sabemos que nuestra ley de Hooke es que mi esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Es decir, de esa fórmula de ley de Hooke, mi deformación unitaria va a quedar igual a ¿qué? Al esfuerzo, ¿cierto? Dividido mi módulo de elasticidad, pero el acero. No tengo el esfuerzo calculado, pero el esfuerzo yo lo puedo derivar a partir de la carga y el área, ¿cierto? Porque yo sé que mi esfuerzo va a ser igual a una fuerza dividido un área, ¿sí? ¿Cuál carga? En este caso será la carga W. Pero mi carga, ¿entre cuántos alambres se ve distribuida? 3. Entre 3. Pero si Entre el tres. problema me dice que solo la carga la soporten los alambres de acero, entonces ¿entre cuántos se dividirá? 2. Entre 2. Dos. Entre 2. Entonces este P es igual a ¿qué? A W 500. W medios. Ah, no. medios, ¿cierto? W medios. Entonces mi fórmula de esfuerzo será igual a W sobre 2 veces el A. El área, voy a colocar aquí, por el área del cable. Sí, pero el cable de acero. Queda aquí un poquito grande, es para que identifiquemos que esa área del cable del acero no la tenemos. Lo que pasa es que el programa, por ser A lo toma como A es igual a 1 por A. Listo, por defecto. Entonces por eso no nos salía aquí en rojo. Esta área del cable en acero la podemos calcular. Claro, pi cuartos de 1.8 al cuadrado. Exacto. Tenemos el diámetro, por lo tanto podremos calcular esa área del cable. Yo voy a poner esto. Entonces voy a colocar aquí área del cable de acero. Y aquí va a ser igual eso. Entonces, como nos decía nuestro compañero, va a ser igual a pi cuartos que multiplica a nuestro diámetro, por aquí, diámetro al cuadrado, ¿cierto? Ya será entonces el área del cable, tendremos de esa manera entonces nuestro esfuerzo y tendremos nuestra deformación unitaria, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos todos? ¿O hay alguna duda? Sí. No, bien, señor. Listo. Listo. Entonces, ya volvamos entonces a nuestra igualdad. ¿Cuántas incógnitas quedan entonces de nuestra igualdad que tenemos aquí en la parte superior? El delta T no lo conocemos, pero la longitud, si bien no nos da el problema, será un problema para nosotros, valga la redundancia. No. ¿Cómo? No lo escuché muy bien. No, profe, porque se puede factorizar Exacto. e igualar a 1. Entonces, si nos damos cuenta acá, nosotros podemos sacar factor común de estos dos factores, de estos dos valores. ¿Cuál es el factor común entre esos dos? Pues L, ¿cierto? L es el factor común. Por lo tanto, si nosotros sacamos factor común, y ese factor común lo pasamos al otro lado a dividir, ¿qué pasa con la longitud? Deja de importarnos si será un problema, ¿cierto? Que desaparece. ¿Sí vamos ahí? ¿Sí me están entendiendo? Sí, señor. Ahí se cancelaría la longitud. Exacto. Se cancela mi longitud. ¿Qué pasa con el coeficiente de dilatación térmica de mi aluminio? ¿Lo conozco? Me lo da el problema, fíjense.
Del acero, lo conozco, me lo da el problema. ¿Sí? Y mi deformación unitaria la acabo de calcular acá. Es decir, ¿cuál es la incógnita que yo tengo acá presente? Mi cambio de temperatura, ¿cierto? ¿Tengo alguna otra incógnita? No, ¿cierto? Ya definí todo lo demás. Por lo tanto, si yo de acá resuelvo mi coeficiente de dilatación térmica, mi delta T, me dice que es igual a 185.2 aproximadamente. ¿Y eso en qué unidades me está dando? Fahrenheit. Fahrenheit, ¿cierto? Que estamos hablando de unidades. Dos. De unidades en el sistema inglés, ¿cierto? Fahrenheit. Y ese será el cambio de temperatura en el cual únicamente mi acero asume toda la carga que soporta, que están soportando ese sistema en este momento. ¿Alguna duda? No, señor. No. Listo, muchachos. Un Entonces, minutico, profe, para copiar, por. tranquilo. Entonces, por hoy vamos a dejar acá para dar este espacio a que podamos resolver las dudas que ustedes tengan con respecto a lo que han estudiado de cara al parcial del día sábado. ¿Listo? Les voy a dejar ahí compartiendo pantalla para aquellos que están copiando y están desarrollando el ejercicio. Y los escucho. ¿Qué dudas tienen, muchachos? ¿No tienen dudas? Profe, yo sí, el segundo punto no lo entendí cómo desarrollarlo. Bueno, pero el segundo punto, ¿cuál es? Ya le confirmo. Listo. El 2.2.10. Sí, 2.2.10. ¿Ya podemos quitar aquí esta pantalla? Sí. Listo. Voy a abrir el libro. ¿El 2 punto qué, perdón? 2.2.10, profe. Punto 10, este. Listo, ¿quién entendió? Es este, ¿cierto? Listo, ¿cuál es la duda? Profe, es que digamos ahí en ese, pues yo saqué sumatoria de momentos en A y sumatoria de fuerzas en B, pero me pide la distancia y ahí no supe cómo relacionarlos. A ver, una barra de uniforme AB con peso W 25 newtons está soportada por dos resortes, como se muestra en la figura. El resorte a la izquierda, como se muestra,
El resorte a la izquierda tiene una rigidez de 300 newton metro y la longitud lateral es de 250 milímetros. Las cantidades correspondientes para el resorte de la derecha son 400 newton metro y 200 milímetros. La distancia entre resortes es 350 milímetros. Y el resorte a la derecha está suspendido de un soporte que se ubica a una distancia h debajo del punto de soporte del resorte para la izquierda. No tome en cuenta el peso de los resortes. Listo. ¿A qué distancia X del resorte de la izquierda de colocar la carga de 18 newton a fin de llevar la carga a la posición horizontal? Al fin de llevar la barra a la posición horizontal. Es decir, que aquí no se genere una deformación, ¿cierto? Que esté toda en horizontal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Esta distancia X, L no nos está dando el problema, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor. Sí, nos da L, nos da las rigideces. Y entonces tenemos que encontrar nosotros la carga axial que tenemos aquí producto de este resorte. La carga axial que tenemos producto de este resorte. En cada uno de los lados, pero que esta diferencia esta altura no tenga problemas por la deformación que se va a presentar, ¿cierto? Es decir, esas dos deformaciones, la deformación que se presenta en este resorte, más h, o incluido este valor de h, bien sea aquí o acá, sea igual, ¿cierto? Para que no tengamos una barra inclinada, sino que las dos deformaciones en los dos extremos sean iguales. Y ahí podremos encontrar entonces nuestra carga axial. ¿Sí es claro? Mejor dicho, no es tanto aquí a este lado, porque creo que si no luego llego a confundir. Sino este resorte se me deforma. Y ese también se me debe formar. Pero entonces se me debe formar ¿cuánto? Lo que se deforma también esta altura, ¿cierto? Para que no tengamos una deformación y que se nos genere una inclinación en algún punto de la barra, porque la barra tiene que permanecer totalmente horizontal. ¿Sí? Y ahí ya puede aplicar después momentos. No tiene ningún problema. Ah, listo, profe. Profe, y el enunciado en la parte de que dice que si la barra se remueve, ¿a qué se refiere? O sea, ¿como moverla en el horizontal? ¿En el C? Profe, que dice que si P se ¿En cuál? ¿En remueve CS? y Perdón. cada uno... Ah, si P se Sí, en remueve, C. es decir, si ya P no existe, quite usted P. Ah, ok, profe. Ya P ya no va a existir. A ver si quita P, ¿qué valor cada uno se repetir? A ver, yo quiero ver eso una cosa. ¿Nos dan el peso W de la barra? Sí. Entonces, tienen que tener en cuenta también el peso acá, ¿no? El de la barra. El peso va a estar ubicado aquí en el centroide de esta longitud. Es decir, a L medios estará este peso. Y el problema no lo está dando. Para que también lo tenga en cuenta. Listo, profe, gracias. Si ahí la clave es tener en cuenta que las deformaciones en los dos lados deben ser iguales. Para que mi barra no tenga inclinación. Y ya con eso usted calcula la carga. La carga a la cual se va a haber sometido esos alambres y ya con la carga pues ya puede generar momento. Listo, muchachos. ¿Alguna otra duda?
¿No hay más dudas? Entonces hoy salimos temprano. Por mi parte no, profesor, no tenía duda de ese segundo punto. Bueno, muchachos, entonces les queda este tiempo para que estudien y terminen el taller. Si no hay más dudas, no hay sentido para estar acá. Porque era el espacio para que podamos resolver las preguntas que tuvieran. No solo el taller, sino que tengan en general. Listo, profe. Voy a continuar entonces con el taller. Bueno, Bueno, pues, me pido bueno permiso, hasta luego. muchachos, entonces nos vemos. Yo como estoy de los videos, ¿me falta algún video por subirles? Creo que no. Listo, voy a revisar. Este lo voy a subir de una vez y me confirman. Si me falta algún video, me lo hacen saber para poder subirlo. Y este lo voy a subir entonces de una vez para que lo tengan ahí en la plataforma. El parcial yo creo que lo vamos a resolver ¿en qué? Por la aplicación, por el Moodle, para que lo podamos subir ahí. Entonces yo les aviso. Obviamente el sábado ahí les voy a dar las indicaciones en el parcial, o si se los dejo en la plataforma para que cada uno los pueda llegar a subir. Esto si no tienen acceso, tienen algún problema con la plataforma, me dicen para solucionarlo antes del sábado. Si el sábado ya usted no se dio cuenta y llega a decirme que te tocó presentarlo tarde porque no tiene acceso o algún problema adicional, entonces espero que no se presente. Pero por eso les estoy advirtiendo de una vez para que tengamos el tiempo suficiente y resolverlo. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces nos vemos el sábado en el parcial. Que estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, chao.